Dios los bendiga, queridos hermanos. En esta tarde damos gracias al Señor Jesucristo por su amor y por su bondad y por darnos este hermoso privilegio de estar aquí reunidos, gloria sea al Señor, en esta tarde para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ya que Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Antemano agradecemos la oportunidad que Dios nos permite de estar aquí, gloria sea al Señor, para exponer la palabra de nuestro Dios. Gloria sea al nombre del Señor, ya que esta palabra siempre va a ser alimento para nuestras vidas y es importante siempre escucharla. Gloria sea al nombre del Señor. No sé que tenemos una vida tan agitada, tan apurada, muy rápido la vida como se está yendo, pero siempre tenemos que sacar ese tiempo para honrar el nombre del Señor, para escuchar su palabra, para escuchar su consejo, ya que gloria sea al Señor, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, siempre tenemos que nosotros escuchar esta palabra que nos dará la fuerza, nos dará el ánimo para seguir hacia adelante, esperando, gracias al Señor, el día glorioso que Jesús venga y irnos con Él, gracias al nombre del Señor. Saludamos a todos los hermanos que nos van a escuchar, gracias al Señor, que nos están escuchando. Dios los bendiga grandemente a ellos, bendito sea el nombre del Señor, sobre todo a la sociedad de damas, gloria sea el nombre de Jesús. A mí se me da el privilegio de llevar consejo la palabra en este día martes. Trataremos de llevar ese consejo y que sea de bendición para sus vidas. Gloria sea al Señor. Que Dios entre a sus corazones, a sus casas y que reine siempre en la vida de su familia. Ese es el mayor deseo de cada uno de nosotros, gloria sea al Señor. Y que podamos nosotros dedicarle nuestra vida al Señor y entregar nuestra vida a Él con el propósito de que, pues, al Señor nuestras vidas sean restauradas, levantadas, animadas y fortalecidas siempre en el Señor. Gracias al Señor, agradezco a Dios por nuestro hermano pastor Juan José de León. Dios me lo bendiga grandemente, que Dios lo mantenga siempre sano para la gloria del Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. También queremos, gloria sea el nombre de Jesús, agradecerle a Dios, porque Dios es hermoso, Dios es lindo, Dios es maravilloso y es digno de toda la gloria. Queremos decirle gracias por el sacrificio que Él hizo allá en la cruz del Calvario. Él murió en la cruz, nuestro Señor Jesús murió en la cruz, y gracias a ese sacrificio estamos nosotros los que predicamos en este lugar. Como decía al principio, nuestro hermano pastor se había sentido mal, pero esperemos que ya esté mejor. Le mandamos saludos desde aquí, que él se siga mejorando, él y su familia y cada uno de sus familiares que están alrededor de él. Y Dios bendiga también a los hermanos de la Junta Administrativa aquí en la iglesia, gracias al Señor, de Las Vegas, Nevada. Gracias al Señor, Dios le bendiga grandemente, siempre con fuerzas, con ánimo, fortaleciéndose en el Señor y en el poder de su fuerza, ya que si no las agarramos de Él, de nadie las podemos obtener. Gracias al Señor, este sistema o este mundo no nos puede dar la fuerza espiritual que nosotros necesitamos para seguir hacia adelante. Dios los bendiga grandemente, gracias al nombre de Jesús. Vamos a dar inicio al consejo de la palabra. Esta iglesia es Iglesia de Dios Pentecostal MI, aquí en Las Vegas, Nevada, en North Las Vegas, Nevada. Gracias al Señor. Estamos para servirle en el 700 Islola Avenue, esquina de la 5 Street y Las Vegas Boulevard con Laney. Ahí estamos, gracias al Señor, para glorificar el nombre del Señor. Tenemos dos servicios. Un servicio es el día domingo a las 7 de la noche y un día jueves a las 6:30, gracias al nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay muchas posibilidades de que usted pueda llegar algún día de estos, lo pueda hacer. Puede salir afuera, puede estar en su carro, gracias al Señor. Tenemos, gracias al Señor, sistema para que usted lo pueda ir en su carro adentro con su aire si no se necesita usted bajar. Pero siempre, gracias al Señor, contemplando que usted venga y escuche la palabra de Dios, que esté atento, gracias al Señor, al consejo, a que Dios le hable a su vida, que le hable a su familia, a sus hijos y a cada uno de nosotros. Gracias al nombre del Señor. Vamos a dar inicio a este consejo de la palabra del Señor y agradezco a Dios por el privilegio. El libro de Mateo, voy a abrir la palabra del Señor, el libro de Mateo, el capítulo 5, gracias al nombre de Jesús. En el versículo, gloria al nombre que es sobre todo nombre, el versículo, gloria a Jesús, 8, bendito sea el nombre del Señor. En Mateo capítulo 8, en el versículo 1, dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. En el capítulo 5 de Mateo, el versículo 8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Leo una vez más y dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mi Padre que estás en gloria, te damos gracias por esta oportunidad.
Oramos a ti, Señor, y reconocemos nuestra dependencia de parte suya. Reconocemos, Dios mío, que somos hombres, Dios mío, llenos de defectos y errores, pero aquí nos tienes tú, oh Dios, glorificando tu nombre. Háblanos con autoridad y con poder, Señor, a nuestras vidas. Digo, Dios mío, que nos hables con poder y con autoridad, Dios mío, porque de esa manera podemos estar atentos a tu voz. De esa manera podemos nosotros escuchar tu voz, Cordero de Dios. Y nuestros pensamientos, nuestro corazón estará atento, Señor, a lo que quieres enseñarnos y hablar a nuestras vidas. Dios amado, glorifícate en nosotros de una manera especial, ministrando nuestros corazones cada día y obrando usted milagros a favor de nosotros, Señor. Padre mío, restaura, Dios mío, los que están enfermos, sánales, Cordero de Dios. Sea usted siendo su médico, Padre bueno de la gloria, para que ellos puedan, Dios mío, después de salir de toda alguna enfermedad, levantar sus manos, levantar su corazón y darte gracias a ti, Maestro, porque no es a nadie más que le vamos a dar la gracia, sino a usted, porque usted fue el que obró a favor de nosotros. Que los milagros siempre sigan, Dios mío, latentes para que tu pueblo, Dios mío, los que no creen, crean, Dios mío, que tú eres un Dios que todavía hace milagros. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a entrar al consejo de la palabra de Dios en esta preciosa hora y vamos a ver, gracias al Señor, un tema muy hermoso. Gracias al Señor. Según la Biblia, el corazón puede ser malo o puede ser bueno. Eso dice la palabra del Señor. Puede ser malo o puede ser bueno. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero gracias al Señor, el hombre que se inclina a buscar a Dios dejando el pecado en sus diferentes manifestaciones, se esfuerza para vivir una vida santa. Gloria sea al Señor. Mire qué interesante esto. El hombre que se inclina a buscar a Dios, dejando el pecado en sus diferentes manifestaciones, se esfuerza para vivir una vida santa. Qué lindo, gloria sea al Señor, que un hombre de Dios, una mujer de Dios, gloria sea al Señor, que ha recibido a Jesús, se ha entregado a Cristo, gloria sea al Señor, es una persona esforzada y valiente. ¿Por qué decimos esforzada y valiente? Porque esta persona, gloria sea al Señor, ha decidido buscar, ha decidido inclinarse a buscar a Dios, gloria sea al Señor, dejando, gloria sea al Señor, el pecado atrás, gloria sea al Señor, y sus diferentes manifestaciones. Se esfuerza a vivir una vida santa, gloria sea al Señor. Entonces quiere decir que la Biblia, cuando habla del corazón, dice que el corazón puede ser bueno, puede ser malo. O sea, el Señor, si se inclina a lo malo, lógico, la persona tiene un corazón malo. Pero si una persona se inclina, o sea, el Señor, a vivir una vida santa, agradable ante los ojos de Dios, esta persona significa que está tratando de agradar a Dios, o sea, el Señor, y está viviendo, está teniendo un corazón bueno dentro de él, o sea, el Señor. Gracias al Señor, para vivir una vida santa, estará en el lugar de la santidad de Dios. ¿Qué significa esto? Que al tener ese corazón bueno, significará que esta persona, gracias al Señor, verá a Dios. Lo que leímos, dice la Biblia, bienaventurado, gracias a los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, esto es bien interesante. Estarán en el lugar de la santidad de Dios. Significa esto, gloria a Jesús. En el Salmo, gloria al Señor 24, dice algo bien interesante. Yo leo para usted, gracias al nombre del Señor, dice así, el Salmo 24, 3 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? Está en signos de interrogación. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿El de corazón malo o el de corazón bueno? Por lógica, el de corazón bueno. Dice, ¿quién estará en su lugar santo? De igual está en pregunta. Y se responde en el versículo 24, dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Mire qué interesante, gracias al Señor. Cuando la persona se inclina a buscar a Dios, se inclina hacia las cosas buenas, o en ese corazón bueno que Dios ha puesto en su vida, dice, gloria al Señor, que el limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Recibirá esa gran bendición de estar con Dios, gracias al Señor, porque así lo dice la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y es interesante que el hombre se incline a hacer la voluntad de Dios. Qué lindo es el Señor Jesucristo, maravilloso
es nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Pero ¿qué es el corazón? Ahí viene la pregunta, ¿qué es el corazón? Podemos decir que el corazón, gracias al Señor, abarca la voluntad, el centro de los efectos y deseos en el lugar santísimo del hombre, porque es la habitación secreta del Santo Espíritu. Gloria sea al Señor, la voluntad, el centro de los afectos y los deseos, y deseo, gracias al Señor. Y es el lugar donde habita, gracias al Señor, el Espíritu Santo, gracias al Señor. Es el corazón donde habita el Espíritu Santo. Hablamos del corazón espiritual, no hablamos del corazón, gracias al Señor, de carne, gloria a Jesús, gloria a Jesús. Pero la pregunta aquí viene, ¿qué es el corazón? Les explicaba, entonces, ¿qué es la pureza? Si hablamos de un corazón, pero ahora hablamos de qué es la pureza. La pureza implica la ausencia de todo aquello que contamina, ensucia el centro de la vida del hombre o que impide el crecimiento y desarrollo de las capacidades espirituales. Así es la pureza. ¿Qué es la pureza? Es la ausencia de todo aquello que contamina, de aquello, gracias al Señor, que impide un crecimiento espiritual. Entonces, ese es lo que es la pureza, o sea, que ya no debe haber aquello que contamina a la persona. Usted ha visto, gracias al Señor, que crecer en lo espiritual es un poco difícil. Es algo que no se obtiene de la noche a la mañana. Gracias al Señor, ser espiritual, tener un corazón conforme al corazón de Dios es muy difícil. Pero, gracias al Señor, eso viene y a veces uno ve y dice y ve el corazón de las personas o ve las personas y uno dice, pero si es que ellos son buenas personas, o este es otra buena persona, o este está aquí todos los días en la iglesia, ¿por qué no se ve un cambio? Gracias al Señor. Es muy fácil, gracias al Señor, como nosotros podemos decirlo, hablando humanamente, muchas veces nosotros criticamos, hablando en crítica normal, no en crítica, gracias al Señor, de juzgar a los demás, sino que analizamos y vemos el tipo de la persona y vemos cómo se comporta, cómo actúa, cómo se va desenvolviendo en su vida. Y decimos, ¿por qué tiene 5 años dentro de la iglesia y no cambia? ¿Por qué está dentro del Evangelio y no es una persona diferente? Gracias al Señor. Es que en realidad hay que reconocer y hay que ponernos a la luz de esta palabra, gracias al Señor, que gracias al Señor las impurezas, gracias al Señor son impedimento para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Un corazón malo, gracias al Señor, desafortunadamente no te va a encaminar a hacer las cosas buenas que Dios quiere que haga para que tu crecimiento espiritual se vaya desarrollando. Tú quieres ser un cristiano, gracias al Señor, espiritual, con capacidades espirituales. Tienes que dejar que tu corazón sea limpiado a través de la palabra del Señor. Tienes que luchar con aquello que impide que tú crezcas espiritual, porque de otra manera no vas a tener un desarrollo espiritual conforme la voluntad de Dios. Siempre vas a ser ese tipo de persona. Gracias al Señor que de ahí no pasaste, de ahí te quedaste, ahí te estableciste. Gracias al Señor va a ser difícil, bendito sea el nombre del Señor, desarrollar tu vida cristiana o crecer espiritual. Gracias al Señor. Y yo creo que cada uno de nosotros no quiere estar, gloria sea el nombre de Jesús, con un corazón malo dentro de la iglesia. Uno quiere ser diferente, uno le ora a Dios y le clama a Dios, Dios, yo quiero ser diferente, quiero que tú transformes mi vida, gloria al Señor, amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, y desarrolla sus capacidades espirituales. Para entender lo dicho, oye, pensamos que el aire o el agua, el oro, se dice que son puros cuando se hallan libres de elementos impuros. Gracias al Señor, por ejemplo, el agua, el oro, el aire, gracias al Señor. Ahorita en este tiempo la calidad del aire está moderado debido a incendios, debido a tanto gracias al Señor, no tiene, gracias al Señor, bendito sea el nombre del Señor, la calidad de pureza que se necesita para respirar. Muchas veces en las noticias sale, el aire hoy está muy contaminado. Las personas que tienen problemas de asma, que no pueden respirar muy bien, que tienen problemas en los pulmones, o algunas enfermedades que van relacionadas con el aire, gracias al Señor, se les recomienda que no salgan por la razón que el aire no es de buena calidad, gracias al Señor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Gracias al Señor, que los puros de corazón, gracias al Señor,
deben hallarse libres de estos elementos impuros. ¿Por qué? Porque estos elementos impuros van a traer, gloria al Señor, como consecuencia, gloria al Señor, impurezas en la vida cristiana. Uno va a poder darse a dar cuenta, gloria al Señor, a notar lo que realmente uno tiene dentro del corazón. Por eso, gracias al Señor, gracias, ¿quién entrará o quién verá a Dios? Los limpios de corazón, gracias al Señor. Bien lo dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Es interesante esto, gracias al Señor, y me llama mucho la atención, gracias al Señor, al leer esto, bendito sea Jesús. ¿Qué significa el corazón puro? Es bien interesante qué significa un corazón puro. Es lo que estábamos leyendo, gracias al Señor, en el Salmos. Bendito sea el nombre de Jesús, nos dice bien claro, bendito sea el nombre de Jesús. En el versículo 6, gracias al Señor, nos dice: tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Pero si usted lee antes, gracias al Señor, dice: limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado ni engaño, él ha recibido bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan. O sea, las generaciones, o sea, si nosotros somos esta generación, es de los que le buscan, aquellas personas que no han elevado sus cosas, a las cosas de este mundo. Gracias al Señor, bendito sea el nombre del Señor. Esta pregunta la contesta David en el Salmo 24:3-6, lo que leímos: el limpio de manos, que no ha manchado con el crimen o robo o los vicios, gracias al Señor, dice que no. Y puros de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado engaño. Es indudable que por corazón puro se debe entender ese corazón que poseía Adán en estado primitivo y origen, que se hallaba en armonía y perfecta en la voluntad de Dios. Es bien interesante que este corazón que nosotros estamos hablando lo tenía Adán y Eva en el huerto del Edén. Hombres que Dios formó, que Dios puso en el huerto y los creó conforme a su corazón, los creó para gloria de su nombre, y ellos podían comunicarse con Dios. Ellos tenían un corazón limpio, gracias al Señor. Desafortunadamente fueron contaminados, engañados, y ese corazón, gracias al Señor, cambió. Se dedicaron más a lo malo que a lo bueno. Pero hace 2000 años Jesucristo en la cruz del Calvario nos limpió de ese pecado, y nos dio la oportunidad de tener este corazón, gracias al Señor, un corazón que agrade a Dios, que pueda servir a Dios. Engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Solamente Dios. Pero Dios puede hacer de corazones de los hombres conforme al corazón de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. El Salmo 48 dice de esta manera, gloria sea el nombre del Señor. El Salmo 48 tiene algo hermoso, gracias al Señor. En Salmo 48 dice así: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Qué hermoso, gloria sea el nombre del Señor, cuando nosotros tenemos el corazón de Dios, porque dice, gloria sea el Señor, lo que leímos. Bendito sea el Señor, que David aquí escribiendo este salmo se agradaba, gloria sea el Señor, bendito sea, de hacer la voluntad de Dios, bendito sea el Señor. Y dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Significaba que su palabra estaba dentro de su corazón, y él se alegraba al saber de que Dios estaba en su vida y que su palabra estaba ahí, que él hacía la voluntad de Dios. Esto solamente se puede hacer teniendo un corazón bueno, un corazón que agrade a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Es tan importante todo esto, porque de esta manera nosotros podemos glorificar a nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo puede un corazón llegar a la limpieza y purificación? ¿Cómo podemos que ese corazón se limpie cada día? A veces cuando nosotros cambiamos de ropa, lo primero que hacemos es ponernos ropa limpia, ropa nueva. ¿Y cómo vamos a limpiar la que está sucia? Gloria al Señor. En los países, gloria al Señor, vamos a decirlo, en algunos países se usan, gracias al Señor, lavadoras. En otros países se va al río, gracias al Señor, o como sea. Pero lo interesante es que todo el tiempo están lavando sus ropas, gloria sea al Señor. Están limpiando, gloria sea al Señor. La limpieza y la purificación definitiva solo se logra por la fe en el sacrificio de Cristo.
Esa es la única manera de limpiar el corazón del ser humano, de lavar este corazón, de limpiar este corazón, para que este corazón pueda ser limpio y purificado, gracias al Señor. Y es por medio del sacrificio allá en la cruz del Calvario. Nadie puede lavar el corazón del ser humano. Hoy en día en las televisiones salen tanta gente que ayuda a uno, que ayuda al otro, gracias al Señor, diferentes programas psíquicos y tanto, que ellos, gracias al Señor, están proveyendo tener una vida mejor, una vida sana, una vida completa, una vida haciendo sus rituales de ellos mismos, gracias al Señor, porque supuestamente ellos son personas que les han dado capacidades. Pero yo te voy a decir una cosa, nadie, nosotros los que predicamos el Evangelio y que Dios ha puesto un don sobre nosotros, nunca nosotros tenemos nada de nosotros que digamos. Todo lo que tengamos proviene del Dios verdadero. ¿Pero por qué se obtiene del Dios verdadero? Porque nosotros creemos que Dios ha limpiado nuestros corazones, nuestras vidas. Hemos humillado nuestra vida delante de Dios y hemos reconocido que Dios es grande y que Dios es el que tiene el control de nuestras vidas. Hemos aceptado a Jesús como Salvador. Si tú no has aceptado a Jesús como Salvador y ya te has parado enfrente de un lugar diciendo que tú tienes la solución para las personas, no te entiendo, no te comprendo y ni voy a entenderlo, porque solamente teniendo al Hijo de Dios en su vida se pueden hacer grandes cosas. Si tú me puedes decir a mí, no, pero es que yo lo tengo, sí, yo en la Biblia encuentro la relación que tienen las personas cuando hacen estas cosas. Gloria sea al Señor. O bien están, gloria sea al Señor, tratando de hacer la voluntad del enemigo y no la voluntad de Dios. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Decimos amén. Bendito sea el nombre maravilloso de nuestro Dios. Bendito sea por la perseverancia en la verdad. Leo, gracias al Señor, Hebreos 9:14. Mire lo que dice Hebreos 9:14. Es bien interesante lo que dice Hebreos 9:14. Bendito sea el nombre del Señor. Dice así, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Qué interesantísimo. Así es como se sirve al Dios vivo. Así es como se sirve al verdadero Dios. Que Dios haya limpiado con su sangre, gloria sea al Señor, nuestras conciencias de obras muertas. Bendito sea el nombre de Jesús. De todo lo que está muerto en nosotros, vino a darle Jesús vida. La vida que tenemos es gracias a Jesús, que Él fue el que nos dio la vida. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias al Señor. Dice, por la perseverancia en la verdad. Leo, gracias al Señor, en Juan capítulo 17. Bien, qué interesante, gracias al Señor. Leemos seguimos avanzando en esta enseñanza. Gloria sea el nombre de Jesús. En Juan 17, bendito sea el nombre del Señor, versículo 17, dice algo bien lindo. Dice, santificaos en tu verdad, tu palabra es verdad. Lo que santifica aquí es la palabra. Usted y yo nos podemos lavar, bañar y hacer tantas cosas para limpiar nuestro físico, nuestro cuerpo físico, pero la vida espiritual, el corazón espiritual, no se puede limpiar ni tomando cloro, ni tomando cualquier cosa, gracias al Señor, que una pueda meterse, gracias al Señor, o intentar lavarse. La única manera de lavarse, aquí dice Juan, gracias al Señor, santificaos en tu verdad, tu palabra es verdad. La que santifica es la palabra y la que limpia es la palabra de Dios en nuestras vidas. Uno dice, bueno, esta persona, gracias al Señor, se porta bien. ¿Cuánta gente no profesional, gracias al Señor, anda caminando de un lado para otro, moviéndose de un lado para otro, involucrándose en negocios perfectos, grandes, negocios estables, gente profesional, y dice, yo no me meto con nadie, yo me comporto como una persona decente? Es lógico, porque son gente preparada, gente educada, que se ha desvelado, que se ha procurado, gracias al Señor, estudiar. Y yo les agradezco y les entiendo, gente que es culta para desempeñarse o desarrollarse o hablar en frente de personas. Gloria al Señor, con una elocuencia envidiable, podamos decirlo, gracias al Señor, y que ocultamente son buenas personas y dicen, yo no me meto con nadie, soy un profesional, no tengo nadie que
pedirle nada, pero sí, gloria sea al Señor, me parece muy bueno que Dios les haya dado esas capacidades, pero gloria sea al Señor para que uno sea limpio del corazón, de la mente, de nuestra vida. La palabra de Dios es la que limpia el corazón del hombre. No son los estudios, no son, gloria sea el Señor, la profesión, los títulos, no, esos no limpian. Te educan, te enseñan, pero lo que limpia la vida espiritual es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que espada de dos filos, y ella es predicada para educar a las personas cristianas en su vida espiritual, gracias al Señor. Y a través de la vida espiritual es que un día, tarde o temprano, el ser humano va a comparecer ante Dios y necesitará presentarse delante de Dios y enseñarle a Dios de que Dios le enseñó a través de su palabra y que usted se preparó para encontrarse con Él. Usted puede decir, yo me voy a morir y Dios me va a perdonar por todo lo que he hecho, las buenas obras que he hecho. No es por obras para que nadie se salve, es por la palabra de Dios y aceptar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. De esa manera usted podrá ser limpio por medio de la palabra de nuestro Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Cuáles son las bendiciones de tener las bendiciones de un corazón limpio? Que verán a Dios en Cristo Jesús. Esa es una de las grandes bendiciones. Quien ha sido lavado y limpiado, gracias al Señor, o que tiene un corazón puro, es que verán a Dios en Cristo Jesús. ¿Cuántas personas no conocen a Jesús? ¿Cuántas personas no han oído hablar de Jesús? Pero aquí dice la Biblia que debemos de conocerlo como Dios. Mucha gente lo reconoce como un profeta, como un maestro, pero no lo reconoce como Dios. Y nosotros lo hemos reconocido como Dios y como nuestro suficiente Salvador. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces esa es la bendición de tener un corazón puro. ¿Cuál es otra de las bendiciones de un corazón puro? Es que verán a Dios en las Escrituras. Al leer las Escrituras nosotros vemos a Dios en estas páginas que tenemos de que es la Sagrada Escritura, que es la Biblia. Nosotros vemos aquí la mano de Dios, vemos a Dios dentro de estas palabras de Dios. Porque estas palabras, aunque fueran escritas por hombres, pero fueron inspiradas por los hombres santos de Dios, a quien Dios les habló por medio de su Santo Espíritu, para que nos la dejaran y la pudiéramos leer y pudiéramos comer de este maná, que es delicioso para nuestra alma. Gloria sea al Señor. Dice, gloria sea, que verán a Dios en sus propios corazones. La pregunta es, ¿yo y usted vemos a Jesús o a Dios en nuestro corazón? ¿Está dentro de nuestro corazón? Esa es una pregunta bien interesante, que forma parte de aquellos que esperan en su galardón. Moisés, gloria al Señor, no aceptó ser hijo de la hija del faraón, porque él sabía que era hijo de un rey, y era un hijo de gloria al Señor, de un Dios que había de venir y que está en su trono, gloria al Señor. Es lindo, gloria sea al Señor Jesucristo, lo dice Hebreos 11:24, y lo voy a leer porque se me hace muy interesante, gloria sea al Señor. Hebreos 11:24 dice de esta manera, gloria sea el nombre de Jesucristo. Hasta el versículo 27 dice así: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. El versículo 7, por la fe dejó Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Qué lindo, gracias al Señor, dejar las cosas de esta tierra por saber que un día estaremos delante de la presencia de Dios, delante del Hijo de Dios. Tarde o temprano cada ser humano estará dando cuentas delante de Dios. Este estipulado para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Bendito sea el nombre del Señor. Dice así: ¿cómo es que solo aquellos de corazón puro poseerán bendiciones tan grandes? Porque el pecado incapacita para que el hombre
para que el hombre perciba las cosas de Dios, y porque Dios aborrece ese corazón. O sea, ¿por qué solo las bendiciones son para los hijos de Dios? Porque la persona con un corazón malo no puede percibir las bendiciones de Dios, no las puede percibir, se le hace difícil, no las entiende, no las comprende, no podrá atesorarlas, porque solamente que tenga un corazón que Dios esté limpiando, que Dios esté trabajando, es que las puede obtener, gracias al Señor. Leo aquí algo bien interesante que me conmovió y digo yo, qué lindo, gracias al Señor. Los de limpio corazón son los que han sido liberados del poder del pecado por la gracia de Dios, y ahora se esfuerzan sin artificios por agradar y glorificar a Dios y ser como Él. Número 1, procuran tener el mismo sentir que tiene Dios, amor por la justicia y odio por la maldad. Su corazón, gloria sea el nombre del Señor, qué interesante, o incluye la mente, la voluntad, las emociones, gloria sea el Señor, está en armonía con el corazón de Dios. Únicamente el corazón limpio verá a Dios. Ver a Dios significa ser su hijo y morar en su presencia, tanto ahora y en el reino futuro. Qué hermoso es esto, gloria sea al Señor. Este comentario me impresionó porque, gloria sea al Señor, es interesante que el que ama a Dios, dice gloria sea al Señor, y bien dice el versículo que leímos, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Estas las personas que verán a Dios, los limpios de corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Es hermoso y es lindo que Dios esté lavando cada día nuestros corazones y nuestras vidas. No dejes de escuchar la palabra de Dios. No dejes de leer la Biblia, no dejes de escuchar mensajes a través de las redes sociales, a través de las plataformas sociales que hay, muchas. Escúchala, porque esa palabra son palabras de vida eterna que edifican nuestras vidas. No dejes de escucharla, porque son palabras que dan vida a nuestras vidas, a nuestra alma, y da salud a nuestros huesos. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando te sientas en desesperación, angustiada, vea la palabra, vea a Cristo, y Cristo te sostendrá en el hueco de su mano y te dará ánimo para seguir hacia adelante. Oro a Dios. Padre nuestro que estás en gloria, te doy gracias por tu palabra, Maestro divino, que tú has puesto en mi boca. Te suplico y te ruego, Padre, que a cada vida donde llegue esta palabra, sea fortalecida y animada, Señor. No es mi palabra, Jesús amado, lo que han escuchado las personas que están detrás, Dios mío, de ese celular, de esa red social, Cordero de Dios, sino que es, Señor amado, tu palabra la que ha salido de esta boca, y es lo que está escrito en tus sagradas escrituras, Maestro. Te suplico, Dios eterno, que obres un milagro, que esa palabra, Dios mío, que ha sido sembrada en los corazones, dé fruto a su tiempo, Maestro divino, porque eso es lo que tú estableces, que nunca regresará vacía, Maestro. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, yo lo declaro. Si hubiera alguien detrás, pues el Señor, de estos aparatos electrónicos, que quisiera recibir a Jesús, Señor, que repita conmigo esta palabra: Señor Jesús, yo te acepto como mi Salvador. Reconozco que tú eres Dios y que usted murió en la cruz del Calvario por mí. Perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme una nueva criatura en el nombre de Jesús. Amén. Esta palabra ha sido de bendición para tu vida. Acércate a una iglesia, gloria al Señor, cristiana, que hable, gloria al Señor, del Evangelio completo. Asiste, gloria al Señor. Si no, hánoslo saber, gloria al Señor, al área 702-328-5577. Nuestro hermano pastor Juan José de León estará muy contento en recibir tu llamada. 702-328-5577. O si estás en Las Vegas o algún día vienes para Las Vegas, nos puedes visitar en el 700 East Lola Avenue, gracias al Señor, Las Vegas, Nevada, 89030. Ahí estamos, gracias al Señor, en esa dirección. Estamos en la esquina de Lamy y Vegas Boulevard. Unas avenidas muy conocidas, gloria al nombre de Jesús. Ahí está Iglesia de Dios Pentecostal MI, Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional en Las Vegas, Iglesia número 1,
Damos gracias a Dios y Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que nos escucharon y los que nos van a escuchar a través más tarde de las redes sociales. Dios bendiga a nuestra hermana Betty también del Ministerio Estéreo Liberación, que ha sido de bendición y es de bendición para muchos seguidores. Dios bendiga a la iglesia, a la estación que se enlazan, gracias al Señor, era allá en Solalá, Guatemala. Bendito sea el Señor. También aquí en el Paso, Houston, en Paso, Texas, también gracias al Señor, New Jersey, gracias al Señor, y hasta donde se hace posible llegar con estas redes sociales, donde lleguemos. Dios les bendiga, Dios me los guarde y Dios me los prospere grandemente. Ora a Dios para terminar el servicio y agradecemos a Dios. Padre nuestro que estás en gloria, te doy gracias en esta tarde por tu bondad y por tu amor, por darnos el privilegio de llevarte el consejo tuyo. Señor mío, guarda mi vida, guarda mi familia, guarda, Dios mío, a cada una de las familias del mundo entero, Señor. Cordero de Dios, que salgamos adelante de todo esto y que podamos ver tu mano, poderoso Dios, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, Dios bendiga a nuestro hermano pastor, nuestro hermano copastor, hermano Suchi, Dios los bendiga grandemente y adelante en el nombre del Señor.